Es un placer para mí invitar a este espacio de Periodista Digital y Cultura Más a uno de los narradores jóvenes, te podemos llamar joven, ¿no? Todavía. Sí, bueno, como autor sí. Bien. Ya pues, como persona biológica ya voy un poquito tocado. Bueno, pues entonces insisto, uno de los mejores exponentes de la narrativa joven en España que ha cultivado con mucho éxito tanto el cuento como la novela, cosa que no es habitual. Bueno, pues es Juan Jacinto Muñoz Rengel, perdón. Bienvenido. Un placer estar aquí con vosotros. Bueno, hoy vamos a hablar de tu última novedad, El sueño del otro, la novela que has sacado con Plaza y Janés, pero si no te parece mal, me gustaría empezar hablando un poco de tus comienzos. Estábamos hablando, por ejemplo, del tema del relato, tus primeros libros, ¿no? 88, Mill Lane y De mecánica y alquimia. Bueno, pues que nos contaras un poco cómo fue esa experiencia. Bueno, realmente si nos remontamos un poco a los orígenes y a toda la trayectoria literaria, son muchos más libros de los que aparecen, ¿no? De los publicados, ¿no? Como yo creo que ocurre en muchos casos, al menos en el mío ha sido así. Son ya más de 20 años de escritura, en soledad y muchas veces oculta, y pues al principio pues vas escribiendo un poco de todo. Yo escribí y terminé la primera novela con 18 años, pero a la vez iba escribiendo cuento, y vas acumulando cuentos, y vas acumulando muchos, y empiezas a entrar en el mundo de los premios literarios de cuento, que es una especie de estímulo. Luego no sirve para nada porque está totalmente desconectado del mundo editorial, pero bueno, es un estímulo porque al fin y al cabo te lee alguien y alguien te avala de alguna forma, ¿no? Y a partir de cierto momento empiezo a notar que hay una temática común, que hay una tendencia, y entonces ya empiezo a componer lo que sería mi primer libro, que es 88 Mill Lane, porque yo los dos libros de relatos que he publicado siempre los he concebido con unidad, y en 88 Mill Lane la unidad es que todos los relatos son fantásticos y todos los relatos transcurren en Londres o alrededor de Londres. Y luego con De mecánica y alquimia, años más tarde, vuelvo a repetir la operación, ampliando un poco el horizonte de escenarios, y todos los relatos ocurren en distintas ciudades de Europa, pero mantengo las temáticas fantásticas, y luego pues voy uniendo esos relatos, buscando esa unidad a través en ese caso, de artefactos, de robots, de inteligencia artificial, de astrolabios, etcétera, etcétera, que eran todos los objetos que me interesaban un poco para mis temas. Parece que, bueno, yo por lo menos cuando lo leí, los ingredientes mucho de Borges en la narrativa, Bioy Casares, ¿no? La verdad, muy interesante. Sí, realmente los autores fantásticos de los que mi generación ha bebido más, aparte de algunos narradores españoles sueltos, ha sido de los latinoamericanos, ¿no? Sobre todo la gran presencia de Borges, por supuesto Bioy, pero también mucho Cortázar, ¿no? Quizá Borges tiene un componente más racional de lo fantástico, y eso hace que sea más identificable la idea, el tópico de la anomalía extraordinaria que sucede dentro del relato, pero bueno, yo creo que esa sombra la tenemos todos, ¿no? Y otros muchos, ¿no? Y está Rulfo, y está Monterroso, y está Carpentier, y luego, bueno, pues aquí los europeos también, ¿no? Porque también tenemos a Kafka y tenemos a otros, ¿no? Y luego tenemos a Edgar Allan Poe por otro lado, pero luego aquí había menos referentes, y por eso mi generación quizá no lo ha leído tanto, y yo creo que coincidimos los que andamos por los 40 años en que hemos leído a los españoles un pelín más tarde. O sea, no en nuestros años de formación como autores de iniciación, sino un pelín más tarde. Bueno, y después de estos libros de cuentos, das el salto a la novela, algo que imagino y siempre es complicado, porque, bueno, a pesar de que ambos ambos géneros son de narrativa, digamos que no comparten del todo presupuestos y objetivos. Te quería preguntar qué reto supuso para ti el cambio a la novela, aunque, bueno, ya me has dicho que ya lo habías practicado, con lo cual ya tenías ahí un bagaje, pero si de algún modo fue difícil o al contrario, te has acomodado bien. Claro, esa pregunta, cuando publiqué El asesino hipocondriaco, como era la primera novela publicada, me la hacían siempre, ¿no? ¿Cómo fue el salto a la novela? Pero realmente, como te comentaba, no había tal salto, puesto que yo había ido compaginando las dos cosas desde el principio. Realmente El asesino hipocondriaco era la sexta novela escrita. Bueno. Entonces, el salto se daba en mi casa una y otra vez, cada vez que cambiaba de género, ¿no? Pero no en ese momento cuando se hizo público, digamos, ¿no? Porque cuando se publica es cuando se ve, pero mientras tanto tú estás experimentando solo todo eso, ¿no? Entonces, bueno, realmente la pregunta de cuáles son los cambios entre el género breve y el de más extensión, para mí sobre todo
es la intensidad. ¿Pero en qué sentido? Por un lado, el cuento es más intenso porque lo puedes ejecutar en una semana a veces, en un mes. Tienes esa idea y sabes que vas a ver muy pronto el resultado final. Hay cuentos que no, hay cuentos que te duran mucho, ¿no? Pero bueno, en principio entre 2 semanas y un mes se suele acabar el cuento y eso pues le da una intensidad y luego también tiene una concentración que va a dar una intensidad lectora. Pero luego la relación con la novela también tiene otra intensidad, pero es una intensidad más parecida a las relaciones a largo plazo, ¿no? Ya no es una relación efímera, ya es una relación de meterte del todo dentro. Y entonces ahí la obsesión es mayor, la relación con los personajes es mucho más larga y tú estás abducido durante años, que es lo que dura la producción de la novela. Entonces es otro tipo de intensidad y cada una tiene sus ventajas. A nivel técnico también eso cambia. El ritmo narrativo de la novela, las exigencias de la novela en cuanto a manejo del tiempo narrativo y de los picos de altibajos, etcétera, etcétera, de clímax, etcétera, son otros, ¿no? Quizá la dificultad y el reto del cuento es hacer algo en muy poco espacio que aún así pueda perdurar y por lo tanto que sea nuevo y que diga algo que no han dicho otros y que de alguna manera aporte novedad. Claro, el reto es tremendo, es algo muy difícil y luego la ejecución en la que todo tiene que encajar. Y el reto de la novela es que no se te caiga. Sí. Que no se te venga abajo, que no verlo todo a la vez. No es muy difícil ver una novela, ¿no? Yo envidio a los pintores que dan un paso atrás y ven su cuadro, ¿no? Lo componen, nosotros sí. No, nosotros por muchos pasos que demos necesitas a veces meses de distancia para percibir tu propio trabajo, ¿no? Bueno, nos decías que era la sexta novela publicada no, la sexta novela escrita, El asesino hipocondríaco, cuando sale. Cuéntanos un poco el argumento, que además la publicaste el año pasado, ¿verdad? Sí, y tuvo sí. ahí Pues bueno, pues ese es un tipo un tanto singular, que es el que nos cuenta la propia historia. La historia está en primera persona y el tipo es asesino profesional, pero tiene la sensación de que se va a morir ese mismo día. Y tiene que cumplir su último encargo, el último trabajo por el que ya le han pagado por adelantado, y el tipo pues tiene una moral kantiana, dice él, y entonces como tiene una moral kantiana pues tiene que matar a su víctima, porque ya le han pagado. Pero como siente que se va a morir, pues le van asaltando todas las desgracias, las enfermedades imaginables posibles, ¿no? Entonces, además, no solo tiene todas las enfermedades que nos podamos imaginar y todas las que existen, sino que además se le van contagiando todas las que le salen al paso e incluso va creando enfermedades nuevas, ¿no? Entonces, en ese despropósito de aventura, pues nos embarcamos ya en las primeras líneas y bueno, y realmente la novela es esa misión, ¿no? Si es capaz de cumplir esa última misión o no es capaz, ¿no? Bien, y tan solo un año después, pues acabas de publicar en Plaza y Janés también El sueño del otro, que es una novela muy interesante, además con un juego especular, ¿verdad? De dos personas que se sueñan la una a la otra y no son capaces de discernir cuál es la verdadera realidad, cuál es el verdadero yo, o si ambos son personas existentes. Que, bueno, es que te lo habrán dicho mil veces, ¿no? Pero se ve o yo creo que el lector cuando se embarca en la lectura, pues lo primero que te viene a la mente es este microrrelato de Chuang Tzu, del sabio que sueña con ser una mariposa. Ya no sabes si es el sabio que soñó la mariposa o la mariposa que soñó el hombre, ¿no? Sí, bueno, porque realmente ese quizás sea el más conocido, pero hay varios cuentos orientales de esa época que son coincidentes. No solo está Chuang Tzu, pero está Li Tse también, por ejemplo. Son coincidentes en la época porque son 300 años antes de Cristo. Y luego realmente en la tradición literaria eso ha estado siempre, ¿no? Porque piensa, por ejemplo, en Las mil y una noches, ¿no? Que hay una historia de dos hombres que se sueñan, ¿no? Eso ha estado ahí. Es algo que ha inquietado siempre al hombre. En la filosofía no está menos presente, está en el mito de la caverna de Platón, ¿no? Cuando estamos allí metidos dentro de la cueva, no se sabe qué es la realidad. Y luego eso lo concreta aún mejor ya en la modernidad René Descartes, con la duda metódica, en la que intenta dudar de todo lo posible y para dudar de todo empieza a lanzar hipótesis, y la hipótesis más potente que se le ocurre, que es una hipótesis que podría entrar en la literatura fantástica, es la de un dios engañador. Dice, ¿y qué ocurre si hubiera un genio maligno? Lo llama así
porque en aquel momento pues podía quedar un poco mal y a ver si lo quemaban o algo. ¿Qué ocurre si hubiera un dios, un genio maligno, un dios engañador que nos engañe con nuestros propios sentidos, ¿no? Que haga que lo que nosotros percibimos sea falso? En conclusión, tengo que dudar de todo, nada es cierto. Lo único que le queda a Descartes es el pienso luego existo, ¿no? Intenta salir de ahí, pero hace trampas y se apoya en la fe, y por eso otros muchos autores después pues hablan del solipsismo, en el que se cae a partir de Descartes, no te quedas solo ahí. Está dudando de toda la realidad. Eso en filosofía se hace de Platón, se hace con Descartes, se hace con Kant, en literatura se hacía ya en el antiguo Oriente, pero luego lo recupera Borges, lo recupera Cortázar. Antes de ellos está Lewis Carroll con Alicia, ¿no? Que donde hay en los 2 libros de Alicia hay un montón de juegos especulares también y de soñados que sueñan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Yo lo que hago es recuperar ese tema que ya está ahí, como casi todo está ya ahí, ¿no? Porque claro, en la tradición está prácticamente todo, y encima si estamos con hipótesis fantásticas, más todavía, porque hay unos cuantos temas fantásticos que se van repitiendo, el del doble también, sí, que está también aquí, y también viene de Stevenson y viene de otros, ¿no? Yo recupero eso porque pienso que le puedo dar una nueva vuelta de tuerca. No es que me lo plantee así, sino que un buen día se me ocurre una idea y veo que es ligeramente distinta. Y es la que tú planteabas, ¿no? La de 2 hombres que se sueñan, pero con unas normas un pelín distintas que me hacen ir más lejos. Yo lo que planteé es que las normas fueran que se sueñan mutuamente, pero se sueñan cada noche con absoluta exactitud y sin ningún tipo de deformación onírica, y manteniendo todos los recuerdos de lo que han soñado, e incluso los recuerdos de la vida del otro, y sueñan desde dentro de la cabeza del otro, a través de los ojos del otro, ¿no? Entonces, claro, eso da un juego distinto, y además casi todos los ejemplos que estábamos diciendo eran cuentos cortos, ¿no? Sin embargo, esto es novela, y aunque parezca una tontería, en realidad es importante, porque yo lo que pretendía era mantenerle un pulso de tratamiento muy realista a una hipótesis que podía haber resuelto en 10 páginas realmente. Claro. Sí, como decía, se apoya mucho en la tradición, pero también es verdad, aparte de por esa diferencia que tú marcabas, yo creo que plantea, o que también tiene mucha actualidad por el modo que lo ha relacionado con la posmodernidad y con esta idea de si las noticias se descubren, la verdad se descubre o se inventa, ¿no? Hasta qué punto la verdad es construida, que lo vemos en el personaje de Bodo, que precisamente trabaja trabaja de presentador en una cadena de televisión, ¿no? Entonces yo creo que está muy interesante el papel ahí de la posmodernidad, de los medios, de la crisis también, hasta qué punto la crisis no es también un poco una invención, ¿no? Sí, ¿y por qué todo esto? Porque a mí me parecía que, por un lado, el tema que se estaba trabajando era un tema posmoderno, ¿no? Aparte de que haya estado siempre esa duda sobre la realidad, y que esté también en la filosofía oriental con lo del Maya y tal, la realidad como ilusión. Sin embargo, esa influencia de la ficción en la realidad, hasta el punto de que se mezclan del todo, es un tema muy moderno, que está en Borges y que está en tantos otros, donde ya se funde del todo y no se sabe si el fake, si la falsificación acaba afectando la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que más que nunca hemos tomado conciencia de que la propia literatura, las invenciones humanas, forman parte de la realidad. O sea, una invención humana no es algo inexistente. Un fantasma no es algo inexistente en todos los sentidos. Existe como parte de la cultura, del legado cultural, ¿no? Y eso tiene un peso. ¿Por qué? Pues porque al final se hacen reproducciones de fantasmas, se hacen películas de fantasmas, se hace un mercado en torno a la idea de Drácula, de Frankenstein, etcétera, que son en principio inexistentes, ¿no? Digo esto porque es como más concreto, pero cualquier invención humana pues acaba cobrando forma pues en una medicina, en un aparato tecnológico, etcétera, etcétera. O sea que todo eso está ahí. Y la ficción y lo falso y lo verdadero se acaba mezclando del todo en el siglo XX, ¿no? Y entonces me parecía que eso había que trabajarlo desde la actualidad, con las nuevas tecnologías, claro, con el retoque fotográfico, con los falsos perfiles de las redes sociales, y con todas las posibilidades que hay hoy de transformar eso. Y por eso acabo entrando en un personaje que es director de informativos y que me da pie a trabajar todo eso. Y de fondo, la crisis, porque toda esta crisis actual también me daba
la atmósfera que buscaba para la Claro. novela, que es una atmósfera opresiva, que es una atmósfera inquietante, y como por desgracia nuestra realidad es opresiva y es inquietante, pues bueno, no tenía más que cogerla. Sí, no, estos temas que dice que están mucho en Baudrillard y sí que se respira, ¿no? La idea de Baudrillard aquí de hasta qué punto como dice, la simulación no acaba devorando la copia, ¿no? Y convirtiéndose en más Claro. real que la propia realidad. Otro tema interesante, bueno, obviamente todo es una búsqueda de su propia identidad por parte de los personajes. Y bueno, hay mucho debate en el tema de la identidad, precisamente en torno a si una persona que ha perdido la memoria o que posee la memoria de otra persona es diferente o no. Y parece que aquí sí que aproximas un poco tu propia respuesta, ¿no? Porque tenemos el caso de que ambos poseen todos los recuerdos del otro y sin embargo lo viven de una manera diferente y tienen una interpretación diferente, ¿no? Es que a mí eso es lo que me parecía apasionante. O sea, si uno se embarca en una novela que sabe que por un lado va a tener muchas dificultades técnicas, que la va a arrastrar como la he arrastrado 3 años, que vas a estar ahí luchando con ella y tal, es porque luego sí sacas cosas que te interesan. Claro. Porque la parte de mantener ese pulso y tal, a veces es agotadora, ¿no? Y dices, bueno, esto lo quiero tirar ya por la ventana, ¿no? Pero luego, en realidad, lo que me apasionaba era llegar a esos puntos en los que pudiera reflexionar sobre eso. ¿Qué es el yo? ¿Qué es la identidad? ¿Cómo sé que yo no soy también otro que va cruzando por aquella acera con otro cuerpo, con otras circunstancias? ¿Qué es lo que me diferencia por dentro, ¿no? ¿Solo son mis reacciones? ¿Solo son mis recuerdos? ¿Qué es eso, no? Es que me parece tan misterioso que es alucinante que no estemos todo el día pensándolo, ¿no? El caso es que con esta hipótesis fantástica lo que consigo es arañar un poco la realidad y ver qué pasaría si cambiamos, en principio, las leyes naturales, ¿no? Entonces, al final, un poco la tesis que hay ahí es que incluso cuando Xavier Arteaga, uno de los dos personajes, está absolutamente influido por el otro, empieza a fumar, empieza a hacer un montón de cosas que hace el otro, porque claro, empieza a adoptar sus costumbres, sus hábitos, ¿no? A pesar de todo, se parece más al otro, pero sigue siendo él, ¿no? Con todos los recuerdos que tú apuntabas, Sí. y con esas nuevas manías, pero sigue siendo él. Hay algo intransferible, ¿no? Y un poco es lo que apunta la psicología cognitiva y la psicología actual, ¿no? Y es que hay un porcentaje de entorno importante en nuestras personalidades, de cómo nos educamos, dónde, etcétera, etcétera, de la gente que conocemos, de las experiencias que tenemos, pero también hay una parte genética, ¿no? Claro. Y ahí está un poco el equilibrio que conforma a cada uno de nosotros y por lo tanto la identidad. Pero es que la identidad no es exactamente el yo es algo más que muchas veces mis personajes se despiertan o se acuestan porque no se sabe nunca si acaban de cerrar los ojos o acaban de abrirlos y se preguntan eso, ¿no? ¿Qué soy yo? ¿Y qué hago aquí en esta habitación? ¿No? Porque realmente a veces es terrible, ¿no? Cuando uno se despierta en mitad de la noche y dice, ¿y yo qué hago aquí? ¿Y para qué? Sí, bueno, y bueno, también quería apuntar que todo esto que estamos comentando suena, bueno, a alta filosofía, muy inaccesible, pero que una de las grandes virtudes de tu novela, o así lo veo yo, es que tiene un tratamiento muy, muy sencillo, no simple, porque ya digo, todas estas complejidades están contenidas, pero que sí sabes hacerlo muy sencillo para el lector. Yo creo que es un trabajo en ese sentido muy valioso, porque normalmente cuando un escritor llega a estas complejidades, pues muchas veces se hace una obra un poco inaccesible para todo el público. Y creo que la tuya se abre mucho. Sí, cuando yo te decía que hay momentos en los que no sabes si tirar la novela por la ventana o tirarte tú también por el balcón, que es la otra posibilidad que a veces sopesas, era por eso un poco, porque ese esfuerzo es real, es un esfuerzo que estaba detrás y que cuesta, ¿no? Que cuesta muchas horas de correcciones y de adaptaciones para que esa filosofía de fondo no pese. Porque yo era consciente de que estaba manejando temas que a mí me apasionan, pero que no todo el mundo va a aceptar en una obra de ficción, ¿no? Y yo quería huir de una novela teórica. Claro, sí. Porque para eso pues escribe un ensayo, ¿no? Y me molesta incluso la gente que confunde esas dos cosas, ¿no? Por supuesto que hay temas interesantísimos. Mi formación es en filosofía pura, pero para eso hay otros géneros, ¿no? ¿Se puede hacer algo de ficción más teórico? Sí, pero es que yo no quería renunciar a determinados lectores que quieren entretenerse. Y a mí me parece que la literatura hay que entenderla, yo siempre la he entendido como entretenimiento también y como evasión, claro. y no me duele decirlo, ¿no? Es que me parece que hay que hacer disfrutar, porque yo
literatura que busco es también esa, como lector, ¿no? La que me hace disfrutar y no solo pensar, ¿no? Entonces yo intentaba buscar ese equilibrio, ¿no? Que es un equilibrio difícil y con el que al final he aprendido a luchar un poco, pues bueno, haciendo que la trama conduzca a los personajes, que no dejen de suceder cosas, que haya un primer nivel siempre con un poco más de acción y luego también luchando contra el lenguaje. O sea, Claro, a las frases hay que torturarlas mucho para que no sean tan retorcidas como surgen primero, ¿no? Porque la primera forma de las frases siempre es difícil, ¿no? Pero hay que apalearla hasta que la dejas mansa y ya al final, bueno, pues si tienes el lenguaje más accesible y si has corregido todo lo que podías corregir y luego tienes los personajes allí siempre latiendo, bueno, pues la filosofía queda solo de fondo, ¿no? Y casi a veces en forma de imágenes, que era otra cosa que yo buscaba, ¿no? Que haya una revelación un poco filosófica, pero a partir de algo que está sucediendo, no porque se explique, ¿no? Sí. Bueno, Juan Jacinto, pues te deseamos mucha suerte con el libro. No la necesitas porque es muy bueno y seguro que va a encontrar su público. Y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias aquí. a vosotros por llamarme.